Hola, ¿cómo están? Yo soy Germán, nuevamente en modo profe, y hoy tengo conmigo este texto, Debbie Myers, Natura, Nurtura y Diversidad Humana, capítulo 4. Vamos a hacer un punteo del texto de Natura, Nurtura, ¿sí? Que aparece en muchos programas de introducción a psicología, cuando se trabaja el tema del ser humano como entidad biopsicosocial, ¿sí? Con una fase biológica, una fase psicológica y una fase social, y que estas son imposibles de separar, ¿no? Bueno, justamente en el texto de Natura Nurtura de Myers, la pregunta que se hace de disparar es, ¿qué es lo que hace que usted sea quien es? ¿Sí? Y acá vienen las diferentes posiciones, como la de la genética del comportamiento, donde se da o una mirada que privilegia el peso de los genes sobre el desarrollo de la persona o del componente social. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos muestra estas posiciones Myers. Al principio va a definir, eso al costado, en la página 2, la genética del comportamiento como el estudio del poder relativo. Acá es muy importante la palabra relativo, porque hay una influencia, pero es una influencia relativa, no es determinante, no es segura, no es concreta. Y de los límites de la influencia genética y ambiental sobre el comportamiento. Esto que va a quedar claro desde el comienzo es que uno tenga los genes para algo no implica que eso vaya a pasar. No es un predictor, ¿sí? Es una influencia. Después vamos a ver qué otras cosas más se tienen que sumar a la receta, va a decir Myers, para que eso aparezca en el ser humano ya desarrollado, ¿sí? Bueno, los genes, nuestro código de vida, dice acá este apartado, ¿no? En la página 2. Y bueno, una de las cosas que van a demostrar los numerosos experimentos que se han realizado hasta acá es que el código genético sí porta características que son importantes para la personalidad. O sea, la personalidad tiene un componente altamente heredado, ¿sí? Ahora va a depender mucho el ámbito social en el cual ese componente heredado se manifieste para que la persona tenga una gran contención o sea muy maltratado, y entonces el mismo componente de personalidad, por ejemplo, ser introvertido o ser extrovertido, o ser simpático o ser agresivo, vaya a tomar un derrotero u otro. No es lo mismo ser un niño agresivo en un ámbito contenedor que ser un niño agresivo en un ámbito donde hay una gran hostilidad o el niño es víctima de maltrato o hay agresividad en el código social en el cual se está desarrollando. Obviamente esa agresividad natural va a desarrollarse de otra manera, ¿sí? Y acá da un ejemplo muy interesante donde dice que, lo va a decir más adelante, que hoy los países nórdicos demuestran son sociedades muy pacíficas, ¿sí? Muy pacíficas, muy pocas dadas a la violencia, y sin embargo esos países nórdicos portan genes vikingos. Son las naciones modernas que heredaron los genes de los reinos vikingos. Entonces vos decís, bueno, si es por herencia heredada, tendrían que andar con un hacha. No. Lo social va a tener muchísimo que ver en que ese componente heredado se manifieste o no y de qué manera, ¿sí? Entonces, hay una herencia, ¿sí?, que interactúa con la experiencia para crear nuestros atributos humanos y que son atributos humanos universales, ¿sí? Pero en esa interacción con el medio social va a aparecer una diversidad natural que es individual, ¿sí? ¿Cómo se traduce esto? Vos podés crecer en el mismo barrio, en la misma casa, tener los mismos padres, tenés una diferencia genética mínima, a veces menor al 1% de todos tus genes con tu hermano, y sin embargo tenés diferencias de carácter importantes, ¿sí? Y uno es el simpático de la familia y el otro es el cabrón de la familia, ¿sí? Bien, dice, la mayoría de nuestros rasgos están influenciados por muchos genes. También es esto, que son muchos genes los que influencian algo al mismo tiempo, ¿sí?
la inteligencia, la felicidad y la agresividad están influidos de la misma manera por grupos de genes, ¿sí? Pero esta predisposición genética, o sea, lo que traemos de fábrica, va a ser influenciada por la naturaleza humana compartida, ¿sí? Tanto como su diversidad, ¿sí? Entonces, tenemos esta predisposición, después de qué pasa. Después viene una parte muy interesante que habla de los gemelos monocigóticos y disigóticos, o sea, gente que son gemelos, nacieron al mismo tiempo, por una diferencia de segundos, pero salen del mismo óvulo, tienen el mismo componente genético, son genéticamente idénticos, y aquellos que no son genéticamente idénticos, nacieron al mismo tiempo, pero hasta pueden no ser muy parecidos, ¿sí? En este caso, vamos a ver que es cierto que los bebés y los niños que comparten el código genético tienen un mayor parecido en estas características inherentes de personalidad que aquellos que no lo son, ¿sí? ¿Tá? De hecho, hay una prueba que dice que el ambiente es percibido de diferente manera. O sea, los bebés, los niños, que allá adultos, crecidos, cuando se les pregunta cómo eran sus padres, aquellos que tenían el mismo código genético tienen una percepción de los padres muy similar, y aquellos hermanos que nacieron al mismo tiempo, pero tienen una diferencia, son disigóticos, o sea, son de dos óvulos diferentes y tienen una diferencia genética más marcada, aunque es mínima, siempre es mínima, van a tener una percepción de los padres hacia ellos diferente. Si no, él era el preferido, a mí me retaban más, conmigo eran más severos, conmigo eran muy buenos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Más parecido a lo que pasa entre diferentes hermanos con diferentes edades que por ahí tienen una percepción de sus padres bastante diferente, ¿no? Va a decir que la extroversión, la expresividad y también la neurosis, o sea, la inestabilidad emocional de los gemelos monocigóticos, o sea, estos que tienen muchos más genes en común, son más parecidos que las de los gemelos disigóticos. ¿Por qué esto es interesante? Porque si la influencia de los genes es tan potente como algunas ciencias quieren decir, entonces los gemelos que tienen el mismo ADN tendrían que ser exactamente iguales. Y no lo son. ¿Tienen parecido? Sí. ¿Tienen más parecido que otras personas? Sí. Pero no es determinante en un 100%. ¿Qué pasa con los gemelos que crecen separados? Ha habido muchos estudios sobre gemelos que crecen separados. Bueno, en estos casos lo que vamos a ver, y ya esa sería la página, gemelos separados, página 5, página 137 del libro de Myers, capítulo 4, se dan casos en que los gemelos separados tienen un parecido significativo en modo de vida, preferencias, carácter, forma de ser, a pesar de que crecieron en ambientes y familias completamente diferentes, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, hay una base biológica que luego se va a expresar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un niño es adoptado? Porque en ese caso, vos decís, bueno, si la familia y el ambiente donde crece es muy importante, más importante que la biología, los niños que crecen digamos, los niños adoptados tendrían que ser muy diferentes a sus padres adoptivos y parecerse mucho más a sus padres biológicos. Y a la inversa, si lo social es lo más importante y la biología no lo es tanto, los niños de padres adoptados tendrían que parecerse mucho en su carácter a sus padres adoptivos y muy poco a sus padres biológicos. ¿Por qué? Porque no los criaron. Bueno, ¿qué es lo que arrojan los estudios? Estudiando cientos y miles de niños que han crecido en hogares adoptivos, que curiosamente en su temperamento, ¿sí?, en su personalidad, ¿tá?, esto de ser extrovertido, ser más neurótico, ser más inhibido, ser más miedoso, ser más agresivo, se parecen más a los padres biológicos que a los padres adoptivos, ¿sí? O sea, realmente la biología en esos rasgos pesa más. Esos rasgos van a ser heredados, ¿sí? ¿Heredados de qué manera? Bueno, mitad de los genes son de los padres, mitad de los genes son de las madres. Esto quiere decir que aún en esa lotería que es la genética hay que ver si uno se parece más en esos aspectos, tiene más genes de su madre, que por ahí era de un carácter aplacible o muy agresiva,
o del padre que era un tipo muy tímido, muy nervioso. ¿Sí? Bien, pero por más que uno podría esperar lo contrario, sí el temperamento se hereda. ¿Sí? También en temperamento y herencia, ya en la página 139, hacia el final, va a señalar Myers, basando siempre, como siempre hace Myers, en múltiples estudios científicos, que las diferencias de temperamento, esto que se hereda, tienden a persistir. Va a decir, aquel que de bebé era nervioso, resistente, un niño difícil de conformar, luego, cuando desarrolla su temperamento, va a mantener cierto tipo de temperamento. No va a ser la persona más sumisa, ni la más tranquila, ni la más calmada, ni la más paciente. ¿Sí? Nuestro temperamento de raíz biológica influye en la formación de nuestra personalidad. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un peso muy importante de ¿qué? De la natura. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con la nurtura? Ustedes dirán, bueno, ¿qué es nurtura? Nurtura es la influencia social, la influencia cultural. Eso es la nurtura. De lo contrario a la natura. ¿Sí? Bueno, en la página 140 tenemos la heredabilidad. Difícil, heredabilidad. ¿Sí? Que es el punto 2 y dice, ¿qué es la herencia y cómo se relaciona con los individuos y los grupos? Bueno, ¿qué es lo importante acá? Que en realidad la genética explica el 50% de la variación entre personas. ¿Sí? Entre seres humanos, sin importar de dónde seamos, de qué parte del globo terráqueo seamos, o de qué grupo étnico seamos, tenemos una diferencia genética menor al 1%. ¿Sí? Esto es muy importante. O sea, los seres humanos, sin importar el tamaño o el color o lo que sea, somos en un 99%, iguales a nuestros congéneres. ¿Sí? Y después la diferencia entre un asiático de 1,50 m y un escandinavo de 2,10 m va a estar en menos de un 0,6%. ¿Sí? De hecho, los estudios genéticos demuestran que tenemos el 50% de nuestros genes compartidos con las bananas. ¿Sí? O sea, tenemos 50% de genes compartidos con las bananas y con la mosca de la fruta tenemos casi un 95% de coincidencia genética. O sea que la diferencia genética va a ser mínima, mínima, mínima. ¿Sí? Por eso decir que la genética explica el 50% de la variación observable entre personas es poco. Si tenemos tantos genes en común y solamente podemos explicar las diferencias entre personas en un 50% por la herencia genética, la verdad que el peso que tiene no es tan importante para ser tan parecidos genéticamente. ¿Sí? La heredabilidad se refiere al grado en que las diferencias entre personas son atribuibles a los genes. ¿Sí? Cuando habla de heredabilidad, está refiriéndose a cuánto de esas diferencias en realidad son explicables por la genética. ¿Sí? Ahora, acá hay una parte que explica, que me parece importante señalar, porque si lo leen por ahí se les confunde, que lo que va a resumir, dice, en la medida en que los ambientes se van pareciendo, la herencia como fuente de diferencias necesariamente está siendo más importante. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a decir, a ver, la herencia solamente explica el 50% de las diferencias de carácter, de personalidad, de inteligencia, de aptitud entre personas. Ahora, si nosotros estamos estudiando estos atributos en una mujer asiática de 40 años y en una mujer latinoamericana, ¿sí? De herencia nativa de 40 años, el género coincide. En ese caso, vas a tener más peso la diferencia de nurtura, en tanto social y cultural, crianza, valores, cultura, lengua, ¿sí? Educación, el hecho de cómo ha sido su familia, cómo la han alimentado, ¿sí? Qué cosas le han permitido y qué cosas no, también en relación al género, que la diferencia biológica. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchas diferencias que van a tener que ver casi exclusivamente con la nurtura.
Ahora, pongámosle que estamos estudiando unos gemelos disigóticos, ¿sí? Que crecieron en el mismo hogar, que fueron a la misma escuela, que tienen la misma edad, salvo por segundos, y que han tenido un medio social, ¿sí? Idéntico, idéntico, mismas oportunidades, mismo recorrido, mismo grupo de amigos, familia, mismo club de deportes, todo. En ese caso, es lo que dice esta parte del texto, obviamente las diferencias que vamos a encontrar van a tener más que ver con aquello heredado que con la nurtura. ¿Por qué? Porque la nurtura es prácticamente igual. ¿Sí? Y ahí vamos a ver cómo juega lo heredado. En el caso en que las diferencias sociales, culturales, son muy grandes, vamos a notar que es más fácil explicar en qué se diferencian esas dos personas por la cultura que por la natura. ¿Sí? Eso es lo que explica en la página 140 en el apartado heredabilidad. ¿Eh? Bien. ¿Hay diferencias de grupo? La verdad es que las diferencias de grupo, la parte heredada, en las diferencias de grupo tiende a suavizarse, tiende a desaparecer. Es lo que decíamos antes, de acá aparece el ejemplo de los escandinavos. Los escandinavos, por su nurtura, hoy crecen en una sociedad muy pacífica, que la verdad tiene poca experiencia de violencia, salvo lo esperable en toda sociedad humana. ¿Sí? Tienen altos niveles de calidad de vida. Sin embargo, en el pasado constituyeron un pueblo que se caracterizó por ser altamente guerrero, que eran los vikingos. Pero también en ese caso la cultura era importante. Entonces podemos ver que por herencia deberían ser un pueblo belicoso, pero no lo son. ¿Sí? Entonces, a nivel grupal no se puede explicar, ¿sí?, los caracteres por una cuestión de heredabilidad. Sí es más fácil explicarlos por una cuestión de cultura, historia y cultura. ¿Sí? Bueno, y acá llegamos al punto que lo que trae el título del texto, del capítulo 4, página 141, que dice la natura y la nurtura. Y acá lo que va a decir es que es más importante pensar en el ser humano cuando tiene que ver con la natura y la nurtura como su capacidad de adaptación. ¿Sí? Va a decir que los genes no solamente determinan, no solamente están ahí para transmitirnos características de nuestros antepasados, sino que también los genes reaccionan. Esto es una parte interesante porque no aparece en otro texto y uno no está acostumbrado a leer este tipo de cosas. Dice, los genes son autorregulados, pero reaccionan al ambiente. Y da una serie de ejemplos, como por ejemplo si uno está puede ser de piel muy blanca, pero si está expuesto a un ambiente donde hay muchísima radiación solar, o trabaja al aire libre, o está todo el tiempo al aire libre, los genes reaccionan y se pigmentan y uno está siempre bronceado. ¿Sí? Digamos, también da el ejemplo de que dos personas que comparten el mismo ambiente, si uno anda siempre descalzo y el otro anda siempre calzado, uno va a tener los pies ásperos y resistentes a la fricción, y el otro, si se llega a descalzar y camina una cuadra, tiene todos los pies lastimados. ¿Sí? Entonces vos ves como, siendo que genéticamente son muy parecidos, esta reacción del gen al ambiente, la nurtura, hace que aparezca una característica que es física, que no es solamente actitudinal. ¿Sí? Entonces, la nurtura, el ambiente, cambia inclusive lo que tiene que ver con la herencia genética. ¿Sí? Entonces, los genes no solo codifican proteínas, en particular también responden al ambiente. ¿Sí? Y lo importante es que la natura y la nurtura trabajan juntas. El ser humano como entidad biopsicosocial, ¿sí?, va a ser siempre indivisible. Lo biológico que trae, ¿sí?, lo psicológico que tiene base en lo biológico y lo cultural que va a ser lo que desarrolle todo eso y lo que además lo modifique y lo cambie. ¿Sí? Entonces uno puede tener la heredabilidad, los genes agresivos y crece en una sociedad con un nivel cultural alto, una calidad de vida alta que tiende a lo pacífico,
al diálogo, a otras resoluciones de conflictos, y esa agresividad no se expresa, o a lo sumo será una persona un poco más nerviosa dentro de una sociedad muy tranquila. ¿Sí? Bien, entonces, ¿están influidos genéticamente? Sí. Algunas personas se encuentran más a riesgo que en otras, para diferentes problemáticas, pero es muy importante el peso de lo cultural. Y da el ejemplo de los trastornos de alimentación que, por ejemplo, son típicos de ciertas sociedades, ¿sí? O sea, es más fácil tener sobrepeso u obesidad mórbida en una sociedad muy consumista como la americana y por ahí una sociedad que tiene donde la figura y los estándares de belleza relacionados con la figura corporal, índice de masa corporal, son muy estrictos como la Argentina, es más posible que en vez de tener una obesidad mórbida tengas un peso menor del recomendado médicamente, ¿sí? Que tengas algún trastorno de alimentación negativo, o sea, menos peso. ¿Y ahí qué va a variar? La cultura, ¿sí? Bueno, hay una interacción importante entre genes y ambiente, ya estamos en la página 142, y va a decir, ni la herencia ni la experiencia bailan solas, porque los ambientes provocan y despiertan la actividad de ciertos genes. Un ejemplo, una persona puede adquirir una insulinoresistencia producto de un consumo excesivo de azúcares sin tener los genes para ser diabético. Y ahí es el ambiente y las costumbres, ¿no? La naturaleza del niño y la nurtura de los padres interactúan. Ninguna opera por sí sola, ¿sí? Se retroalimentan, hay un feedback. Los niños experimentan a los padres como diferentes y eso dependen también de sus características, en este caso hablando de hermanos. Bueno, después va a abordar otros temas, ¿sí? Pero va a mantener, si bien va tomando inclusive algunos temas como género y demás, va a mantener la misma tónica. Hay una parte que es aplicable y es explicable por la herencia, pero solo se va a manifestar de acuerdo a cierta nurtura, o sea, cierta influencia sociocultural, ¿sí? Que va a tener que ver con el ambiente, tanto físico como social, en el cual uno crece y se desarrolla, ¿sí? Y eso va a variar, obviamente, depende de la época, el ámbito social, nivel social y cultural. Bueno, hasta acá el capítulo 4 de Myers, Natura, Nurtura, ¿sí? Y diversidad humana, cómo se explica la diversidad humana y qué tanto somos heredados o aprendidos. Espero que les haya interesado, les haya gustado. Si conocen otro estudiante que le pueda interesar o esté trabajando en este tema, se lo pueden compartir y nos vemos en el próximo texto. Chao, hasta luego.